Buenas noches, hermanos. Me da mucho gusto saludarles y vamos a seguir orando a nuestro Dios unos por otros y que esa seguridad que tenemos en nuestro Dios nos permita seguir adelante. En esta ocasión vamos a meditar en la palabra de Dios en Primera de Reyes, entre los capítulos 16 al 18, y vamos a tomar en cuenta algunos aspectos de la vida de Elías, del rey Acab, que tuvieron una relación entre ellos, y tomar en cuenta esto, hermanos, que en los tiempos de Elías la idolatría se había arraigado en el pueblo de Dios, de tal manera que se fue, los mismos hijos de Dios se fueron yendo a la adoración al dios Baal. Y esa idolatría pues también fue promovida por los mismos reyes. Sabemos que en el reino del norte, nombrado como Israel, pues todos los reyes fueron opuestos a la voluntad de Dios. Hicieron cosas que no eran conforme a lo que Dios había establecido, a lo que Dios había dicho a su pueblo. Y entonces esto lo vemos muy claramente, como hoy vamos a meditar también sobre el rey Acab, que el mismo rey fue el que promovió la adoración a Baal en Samaria. Allí en Primera de Reyes 16:32 dice lo siguiente: e hizo altar a Baal. Fíjense, hermanos, Acab, el rey de Israel, las 10 tribus que estaban al norte, hizo un altar a ese dios pagano, Baal, en el templo de Baal. Ahí fue donde lo construyó, que él mismo edificó en Samaria. Entonces es cuando pues se puede uno a meditar y analizar lo que dice la palabra de Dios, y pueden llegar momentos en los cuales el desenfreno del mismo pueblo de Dios llega a tal extremo que se llegara a construir un altar, un templo en Samaria, y en donde se empezara a adorar a un dios pagano en lugar de al Dios único y verdadero, en el cual nosotros creemos, hermanos, en el cual nosotros tenemos la seguridad que en determinado tiempo, cuando Él así lo disponga, cuando Él así lo quiera, vamos a estar en su presencia. Pero es importante que nosotros analicemos y meditemos la palabra de Dios, que la entendamos, que la comprendamos, que la hagamos una realidad en nuestras vidas, para que no lleguemos a estar en situación como lo estuvieron estos hombres. Ahí mismo en Primera de Reyes capítulo 16, versículo 33, dice lo siguiente, otra imagen que edificó Acab. Dice: hizo también una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. Pero miren, lo importante es esta última frase: para provocar la ira del Dios de Israel. Esto hay que considerarlo muy bien. Por su actitud, por su forma de conducirse, por su forma de ser, de hacer prácticamente a un lado a Dios, que los había llenado de bendiciones, que les había permitido de estar en este lugar, en esta tierra, lo provocaron a ira. Entonces vamos a ver en varios textos que hubo una sequía muy severa, una sequía muy agravada, y Dios utiliza a Elías, a su profeta, para sentenciar delante del rey Acab que habría una sequía que se extendió por 3 años y medio en ese lugar, en la tierra prometida, en Samaria, y eso está muy claro en 17:1. Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y hermanos, seguramente Dios, en su omnisciencia, su conocimiento absoluto de todo,
mandó la sequía para que su pueblo entendiera, se diera cuenta que Baal era un dios pagano que no tenía nada de poder. Por eso mandó la sequía Dios, porque los adoradores de Baal tenían esta creencia, que Baal era el dios de las lluvias y de las cosechas abundantes. ¿Y cómo está eso? Era su creencia, era lo que ellos tenían por seguridad de que así actuaba ese dios Baal. Y Dios dice, va a haber sequía en Samaria, en toda esa región. Entonces, hermanos, llegó la sequía y pasaron 3 años y medio y Elías vuelve a presentarse ante el rey Acab. Y hermanos, ahí en los primeros 2 versículos del capítulo 18 de Primera de Reyes, dice lo siguiente: pasaron muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Habían pasado varios años antes de que volviera a encontrarse Elías con Acab, pero hermanos, vemos que estaba la sequía en su apogeo, estaba en el momento más agravado en ese tiempo, cuando Dios le dice que se acerque a él. Pero este rey era duro, era difícil, no estaba dispuesto a aceptar lo que Dios quería para su pueblo, que entendieran, que comprendieran que se habían ido por el mal camino, que se habían equivocado, que estaban errados, que la idolatría no era para su pueblo. Dios demandaba que solo a Él se le tenía que adorar y no aceptaba que hubiera adoración a otros dioses paganos ajenos a Él, lo sabemos muy claramente. Y vemos que este rey Acab, de los versículos 16 al 18, cuando se encuentran Elías y Acab, dice lo siguiente: entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Imagínense, Acab pues estaba molesto porque todo lo que decía Elías pues no era lo que él esperaba, lo que él quería. Incluso los sacerdotes que estaban de su lado, que estaban junto con Acab, ya eran sacerdotes corruptos, que no tenían la guía de Dios, del único Dios verdadero. Y como no le daba buenas noticias, buenas nuevas, como sí lo hacían los demás, pues está en desacuerdo con él y le dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? Imagínense, hermanos, que esto ocurre cuando las personas de verdad están erradas, ya equivocadas, ya su pensamiento está de tal manera distorsionado que ya no aceptan nada que sea positivo, nada que sea bueno, mucho menos la voluntad de Dios. Están completamente errados, completamente equivocados. Pero Elías, un profeta valiente, valeroso, seguro de quién lo mandaba, seguro de quién era Dios, le responde de esta manera: yo no he turbado a Israel. Estás equivocado, le está diciendo a Acab, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Con qué seguridad le habla Elías a este rey? Sí, hermanos, es la seguridad con que un hombre que está en armonía con su Dios, un hombre que entiende a su Dios, un hombre que ha estado dispuesto a cumplir con los mandatos, con los estatutos de Dios, y que él lo ha comprobado, que lo ha entendido, lo ha experimentado en su vida. Con esa seguridad se habla, y así se lo dijo a este rey Acab. Entonces aquí el mismo Elías le hace una petición a este rey, y está en el versículo 19.
Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Hermanos, qué bueno es que tenemos la palabra de Dios, que nos habla con exactitud y que no hay duda en lo que está escrito, en lo que está incluido en esta bendita palabra. La seguridad que da el estar en una buena relación con Dios. Cuando nosotros hemos entendido y comprendido lo que Dios quiere para nuestras vidas, no hay duda en nosotros, no debe de haber duda en nosotros, como estaba ocurriendo con todas estas personas, con todo el pueblo de Dios. Elías hasta le dice al mismo rey: congrégame a todo el pueblo de Israel en el monte Carmelo. Y a todos los profetas, tus seguidores, quiero que estén también en ese momento. Hermanos, aquí hay algo que debemos de tomar muy en cuenta, lo que dice el versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Qué palabras tan seguras de este hombre? Qué seguridad de hablarles al pueblo de Dios, él sabiendo y observando la conducta de todos ellos, él estando consciente y ver cómo se querían ir tras Baal, y cómo también tenían al Dios verdadero, de manera que les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Ustedes están, cuando ven bendiciones por parte de Dios, somos seguidores de Dios. Cuando hay beneficios, cuando hay cosas que nos dan alegría, que nos sentimos bien por este Dios Baal y todo lo que se hace para él, estamos con él. Y esto no era bueno para el pueblo de Dios. Estar entre esos dos pensamientos no era bueno, porque ellos tenían el conocimiento de Dios y sabían todo lo que Dios había hecho por ellos a través de los siglos. Y es lo que nosotros debemos de considerar en este momento. Nosotros también nos vemos entre disyuntivas. Sabemos y conocemos del Dios único, del Dios verdadero, el Dios, el creador del universo, el Dios que se manifiesta de diversas y distintas maneras a cada uno de nosotros en todo el tiempo que hemos vivido. Pero hermanos, llegan esos pensamientos, llegan esas ideas, llegan esas personas que nos confunden, que creemos que son las adecuadas para seguir su pensamiento, su forma de creer, y estamos en esos dos pensamientos. Y dice muy claro Elías al pueblo de Israel: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y esto es lo terrible, hermanos, esto es lo terrible. Y el pueblo no respondió palabra. No sabían qué responder. Esa forma de vivir, esa forma de estar en ese tiempo, ambiguamente, me voy por lo que me conviene, me voy por lo que a este momento me beneficia y me sirve. Eso era algo terrible que estaba pasando con el pueblo de Dios. Pero hermanos, ahí vemos que esto de verdad estaba equivocado. El pueblo de Dios se quedó en silencio. ¿Y cuál va a ser la respuesta? La vida de Elías, el ejemplo de Elías, para que esta gente entendiera, para que comprendieran que estaban errados y que estaban equivocados. Elías nos da una lección ejemplar de su relación que tenía con Dios. Nosotros, hermanos, estamos en una relación también con Dios, pero ¿cómo es la relación con Dios en este momento en cada uno de nosotros? ¿Cómo estamos relacionados con Él? ¿De verdad estamos cercanos a Él? ¿Estamos confiados en Él? ¿Aceptamos su palabra? ¿Nuestra fe está puesta en Él?
o en otras situaciones. Hay que tomar esto muy en cuenta, hermanos, y no caer en el caso de los israelitas. De Elías, cuando vemos cómo trabaja, cómo se manifiesta, cómo se expresa, su testimonio que da a toda la gente, aunque él era el único contra los sacerdotes que estaban en su contra el pueblo, en esa forma tan diversa de pensamiento, con esa forma de seguir a Baal o seguir a Dios. Él les tenía que dar una enseñanza clara a todos ellos. Vemos por su forma de actuar que era un personaje dispuesto a dar el mensaje de Dios, y ya lo vimos allí en 17:1. Decirle al rey Acab que iba a haber, pues que no iba a haber alimentos, que la situación iba a estar escasa en ese sentido, y no iba a haber ni rocío en todo ese tiempo. Estaba dispuesto a presentar el mensaje de Dios, el mensaje exacto de su Dios, el cual seguramente no sabemos cómo le habló, pero le dijo: tienes que presentarte delante de este hombre, de Acab. Siguió las indicaciones de Dios, y era tan buena su relación con Dios que él estuvo dispuesto a hacerlo. Obediente. Dice allí en el versículo 17 que se presenta delante del rey y le dice: en cuya presencia estoy, no habrá lluvia ni rocío en estos años. Y era obediente a Dios. Después de esta declaración, Acab, en el versículo 3 le dice Dios: apártate de aquí, vete de este lugar, ve al oriente, junto al arroyo de Querit, y ahí, ¿qué iba a ocurrir? Vas a tener todo lo que tú desees, todo lo que tú quieras, porque eres un hombre obediente. No, hermanos, iba a beber del arroyo que estaba ahí. Beberás del arroyo, le dice en el versículo 4. ¿Y qué más sigue diciendo la palabra de Dios? Que los cuervos le iban a traer los alimentos a este hombre. Él, pues cuando recibió este mensaje, ¿qué hubiéramos pensado nosotros? Vas y tomas agua de ese arroyo y los cuervos te van a traer alimento. No sé qué pensaríamos, hermanos, pero este hombre estuvo dispuesto a hacerlo. Más adelante dice que se acabó el agua del arroyo, se secó, y Dios le dijo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí que yo adoro allá una mujer viuda que te sustente. Otra vez, ve a otro lugar, y una viuda que vive en ese lugar, ella te va a dar el sustento que necesitas, una viuda. Pues hermanos, así lo hizo, fue obediente a su Dios, estuvo dispuesto, y cuando se tuvo que volver a enfrentar al rey, va y se presenta delante de él, como Dios le dice en 18:1, ve, muéstrate a Acab. Entonces, hermanos, ahí vemos cómo es un Dios que está en buena sincronía con el pensamiento de su Dios, y está dispuesto a obedecerle, y sabe que su Dios le va a responder en cualquier situación, en cualquier cosa que pase. Era tan buena su relación con Dios que estaba seguro que Dios se iba a manifestar en ese momento en el cual tuvo un encuentro con los Baales. Él estaba seguro que cuando estaba frente a todos esos hombres iba a haber una respuesta por parte de Dios. Tenía la seguridad que esto iba a ocurrir. Ya sabemos la historia, que iba a haber dos holocaustos, uno para los sacerdotes de Baal y uno para el Dios único y verdadero. Ya estaba dispuesto todo. Todavía no ocurría nada, hermanos. Tenía que descender fuego del cielo y que iba a consumir
cualquiera de los dos lugares que se habían presentado. Y hermanos, todavía no descendía fuego del cielo, pero Elías sabía que esto iba a ocurrir. Él sabía que esto iba a suceder. Eso es fe en el Dios único y verdadero. Esa es una de las enseñanzas que podemos obtener a través de Elías. Hermanos, que si nosotros creemos en Dios, nuestra fe debe ir creciendo, acrecentándose a cada día, de tal manera que sepamos y estemos seguros que Dios nos va a responder cuando sea necesario, en situaciones como esta, en que nosotros debemos de demostrar a la gente que creemos en el único Dios verdadero, no en cosas superfluas, no en cosas vanas. Y hermanos, así se dio. Y él estaba tan seguro, hermanos, tan seguro que Dios se iba a manifestar, que incluso se burló de estos hombres. Se burló de ellos, se burló de su forma. Y hermanos, lo dice en el versículo 26. Y ahí volvemos al título de este tema, respóndeme. Respóndeme, es una palabra que hace en una oración Elías y que es totalmente opuesta a lo que estaba ocurriendo con los sacerdotes de Baal. Dice en 18:26, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Así estaban los sacerdotes de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, y siguió hasta la tarde esa forma de suplicar, de pedirle a Baal que les respondiera. Baal, respóndenos. Imagínenselos a todos ahí, hermanos. Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. Nosotros creemos en ti. Pero ¿qué ocurrió, hermanos? ¿Qué sigue diciendo en este versículo? Pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Hacían todo lo necesario, hacían todo lo posible, dice en el versículo 28, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre. Así lo hacían ellos, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Respóndenos, Baal. Baal, respóndenos. Hicieron cosas terribles hasta con su mismo cuerpo, pero no hubo respuesta por parte de Baal. Y hermanos, ya vemos en el versículo 36 del capítulo 18, cuando Elías se acerca a Dios en oración. Es día de oración. Y esas oraciones son las que hemos de considerar, son las que debemos de tomar en cuenta. La súplica que debe de haber del cristiano, la seguridad que debe de haber en el creyente, en el Hijo de Dios, cuando nos acercamos a Él. Pero es que esto ya viene respaldado, hermanos, ya viene por el tiempo que llevamos dentro de la vida cristiana y que sabemos que hemos trabajado adecuadamente nuestra fe, nuestra relación con Dios, y estamos seguros que Dios nos va a responder. Esas son las oraciones que se necesitan. Dice el versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Por mandato tuyo yo he hablado, yo he dicho que se pongan esos holocaustos y con la seguridad con que sabré que descenderá fuego del cielo y lo va a destruir. Y hermanos, el versículo 37 es, volviendo nuevamente al título de esta meditación, respóndeme Jehová. Esa es la expresión, la oración de Elías. Respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.
¡Qué diferencia, hermanos! Gritando, danzando, escúchanos, Baal. Y aquí él no estaba en esa situación, simplemente le decía al Señor en su oración: respóndeme, Jehová, respóndeme. Mi intención y la intención que tenía Elías era que Dios volviera el corazón de Israel hacia el único Dios, único y verdadero. Y ahí dice el versículo 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña. Sabemos toda esa historia, hermanos. Lo importante es que podemos elevar oraciones vanas porque no estamos fundamentados en Dios, como lo hacían estos sacerdotes. Gritaban, brincaban, se sangraban, gritando enloquecidamente, seguramente con todo lo que daban sus pulmones y sus cuerdas vocales. Y hermanos, no hubo respuesta. No caigamos en esa situación, que nunca nos ocurra, que nunca nos suceda. Es por eso que debemos de tener una relación única y verdadera con Dios, como lo ocurrió con Elías. Él estaba convencido en el Dios al cual adoraba, en el cual él creía, y se fue afianzando esa fe, fue creciendo de tal manera que no tenía que gritarle a Dios, no tenía que hacer cosas extraordinarias para que le escuchara. Simplemente le dijo: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que por este milagro, esto que vas a hacer, tu pueblo regrese a ti. Hermanos, que nunca nos pase que estemos tan desligados de Dios, tan alejados de Él, que cuando nos acercamos a Él con desesperación, no sabemos qué hacer, ya acudimos a todo mundo y ya con desesperación nos acercamos a Dios y no hay respuesta en Él porque no somos sinceros. Entendamos la forma de Elías y que vivamos una vida de santidad, una vida de entrega, una vida en que nuestra mente está en afinidad con Dios, y que sepamos y que entendamos que cuando oremos, ya sea oremos en las reuniones de oración en todo tiempo, sabiendo que la respuesta vendrá clara y exacta por parte de nuestro Dios. Que Dios les bendiga.